Bendecidos con toda bendición, te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, aquí en la ciudad de Santos Tesey. Esto es en el partido de Hurlingham y estamos hoy en un día muy especial porque es el Día de la Madre, así que lo primero le queremos mandar un saludito a todas las mamás que nos están mirando de los diferentes lugares. Le queremos mandar un saludito grande, bendecidas con toda bendición en este día tan especial para ustedes. Y quería compartir junto con ustedes esta enseñanza, esta serie que venimos dando, que tiene que ver con la mente de Cristo. Así que si estás ahí, podés enviar un mensaje para saber cómo se está escuchando, cómo se está viendo y desde qué lugar nos estás mirando. Así que podés compartir también con todos tus amigos estos mensajes, estas series, estas enseñanzas que son de mucha bendición para nuestra vida. Y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Santos Tesey, esto es en el partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Esto es Avenida Pedro Díaz 43, a media cuadra de Avenida Vergara. Así que si estás por los alrededores, podés acercarte a presenciar una de nuestras reuniones, una de nuestras enseñanzas, para compartir juntamente con nosotros en vivo y en directo estas clases o estas enseñanzas. Así que me gustaría que estén enviando un mensaje para saber desde qué lugar nos están mirando. Hoy tenemos un tema, una serie, que venimos dando la serie, pero queremos entrar en una enseñanza que es dentro de la mente de Cristo, ¿no? Que tiene que ver con el bloqueo, ¿sí? Con bloqueo o el desbloquear de la mente, ¿no? ¿Sí? El desbloquear de la mente, ¿no? Nosotros habíamos enseñado en clases anteriores que la mente tiene una parte natural o carnal y una parte intelectual, ¿no? Que es la parte donde entra, podemos decir, toda la información, ¿no? Muchas personas ocupan la mayoría de su tiempo brindándole a la mente el tiempo para enviarle, podemos decir, todo tipo de información, ¿sí? Desde niños nos envían a los colegios, ¿sí? O nos envían a estudiar, a hacer cursos, y la mente continuamente está recibiendo información. También hoy por hoy, por medio de los medios de comunicación, hay diferentes tipos de información, de noticias, ¿no? Que van entrando de a poco en nuestra mente, ¿no? Entonces, esto es parte del tema, ¿no? O de la enseñanza que tiene que ver con el desbloqueo o el bloqueo que hay en la mente, ¿no? En la mente, en la parte que es espiritual, ¿no? Como vengo diciendo, ¿no? Mucha gente se ocupa la mayor parte del tiempo dándole a la mente todo tipo de información, de noticia, o como venía diciendo desde niño, vamos a los colegios y nos meten información que va entrando en nuestra mente, en la parte que es intelectual. Puede ser por medio también de filosofía, de la cultura, de la música, de la ciencia, de las artes, que va entrando información a nuestra mente, ¿no? Y entonces nuestra mente se va llenando de información, pero hay otra parte de la mente, está la parte física, está la parte de los recuerdos, de las emociones, y está la parte del espíritu. Es la parte que Pablo le llama el espíritu de tu mente, o el espíritu de nuestra mente, ¿no? Y esa es la parte que nos ocupamos nosotros, ¿no?
Los psicólogos dicen que estudian ellos cómo éramos nosotros desde niños, qué nos pasó, estudian todas las raíces, cómo eran nuestros padres, nuestros abuelos, y de ahí sacan un test de cómo es nuestro comportamiento, ¿no? Dice que los médicos también usan esta teoría de buscar el árbol genealógico, cómo eran nuestros padres, nuestros abuelos, y de ahí sacan las enfermedades, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, todo esto queda anulado por medio de creer correctamente en la cruz, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y por medio de ese sacrificio creer en el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, con el ser humano, por medio de Cristo, que es el mediador de un nuevo pacto. Entonces, nosotros al creer correctamente, entramos en la nueva naturaleza de Cristo. Y ahí es donde tiene que entrar o se tiene que activar en nuestra mente, en todo nuestro ser, el desbloqueo mental, el desbloqueo o el desvarío que hay o que hubo en nuestra vida, ¿no? Por diferentes razones. Algunos dicen que tuvieron un accidente de tránsito, un accidente, y por eso le agarra miedo, fobia. Otros se han caído de alguna escalera o de algún lugar alto y le ha quedado fobia o miedo a las alturas, ¿no? Le agarra vértigo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con bloqueos que hay en la mente de la persona. Escúchame bien, si alguna vez fuiste estafado, ¿sí? O en el caso de la persona que fue engañado, ¿no? Podemos decir, ha sufrido algún divorcio, ¿no? Todo esto genera traumas en la mente y bloqueos espirituales. Son como barreras, ¿no? Y todo esto lo digo porque hay una solución. Todo esto lo digo porque Cristo vino para deshacer toda obra del diablo, toda obra que pudo haber en nuestra vida aquí dentro de este mundo, dentro de esta tierra. Dice que cuando Jesús caminó por la tierra, hizo notoria tres cosas, ¿no? Derrotó tres cosas y las hizo claramente visibles, ¿no? Una es las obras de la carne, ¿sí? Dice Pablo, son manifiestas, son las obras de la carne, las obras de la ley, ¿sí? Obras que dejó la ley de Moisés, ¿no? Nosotros continuamente estamos mirando que no haya ley en nuestra vida, porque todo lo que es ley hace como una barrera espiritual. La ley es como una barrera espiritual, es como un límite, ¿sí? Bueno, continuamos. La tercera es las obras del diablo, ¿no? Nosotros en nuestras enseñanzas de la gracia, de la iglesia de la gracia, nunca exaltamos, nunca hablamos del diablo, porque creemos que Cristo lo derrotó una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Pero dice que Cristo, que Jesús cuando caminó en la tierra, dice que Él dijo, escuche, Jesús dijo, yo vine para deshacer las obras del diablo. O sea, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y también dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia o abundante vida. Yo vine para que tengan abundante vida o vida y vida en abundancia, ¿no? Yo me acuerdo, quiero contar esto, yo me acuerdo cuando llegué a la gracia, ¿sí? Por medio de la gracia de Dios, no por algo que yo pude hacer. Cuando conocí la gracia, la iglesia Jesús mi amor, y comencé a aprender, llegado al año y medio, yo hablé con mi pastor y le dije, pastor, yo quiero comenzar a predicar. Pero si bien yo tenía buenas intenciones,
pero todavía quedaba algo en mi vida que eran estrategias, ¿no? Yo tenía estrategias de evangelismo, estrategias para ganar almas, estrategias para evangelizar, estrategias para el éxito, estrategias para muchas cosas. Entonces, cuando yo le conté a mi pastor mis buenas intenciones, él me dijo: mirá, Javier, vos para que te vaya bien, para que estés bien, lo que tenés que hacer es conocer, aprender el fundamento correcto, porque esto es lo sólido, esto es lo firme en una persona, en un ministro y en un ministerio. Lo sólido, lo firme es que esté fundado sobre la roca que es Cristo. Y ahí hubo un desbloqueo, escuche, hubo un desbloqueo en mi mente, en la parte espiritual, y es como que esa palabra de parte de Dios usó a mi pastor para que esa palabra que entró en mi mente me sacó del lugar de las estrategias de hombre, del lugar del conocimiento humano, de lo que uno puede hacer o puede pensar o puede planear para que suceda algo, y darle todo el lugar a Dios. Cuando nosotros hablamos de la mente de Cristo, es que Cristo quiere tomar toda tu mente, porque si Cristo logra, por medio de la naturaleza de Dios, ya nosotros tenemos la nueva naturaleza de Cristo. Ahora vamos a la palabra, ya vamos al versículo para entrar en esto. Romanos 12:2, ¿sí? Si tenés tu Biblia ahí, podés buscar en el libro de Romanos 12:2. Te invito a que busques en el libro de Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, ¿no? Y podemos seguir, pero quiero detenerme aquí para que podamos comprender algo, ¿no? Lo que Pablo dice, ¿no? Nosotros ya tenemos la nueva naturaleza, somos un nuevo hombre, pero ahora tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder, que dice Pablo acá, para poder comprender. Por eso yo no comprendo, por eso yo no entiendo, por eso es que hay muchos que no entienden, porque tenemos que renovar nuestra mente, sacar todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, con todo lo que nosotros conocemos o con nuestra experiencia de años anteriores o con nuestra personalidad humana, ¿no? También y nuestras cualidades de buenas intenciones, de querer hacer cosas. Yo quiero ayudar, quiero hacer algo para poder que la obra de Dios avance. Mucha gente que tiene buenas ideas y dice: pastor, yo quiero hacer esto, porque si yo hago esto, la obra va a avanzar, o si hago esto, la iglesia va a crecer, ¿no? Lo vuelvo a repetir por aquellas personas que no estaban conectadas antes. Cuando yo llegué a la gracia de Dios, por medio de su gracia, yo vine al Evangelio y quería predicar la gracia con estrategias de hombre, ¿sí? Porque yo sabía todas las estrategias de evangelismo, sabía los pasos para evangelizar, para hacer una campaña, para ir a golpear, entrar en una casa para predicar al aire libre. Tenía todas estrategias que cualquier evangelista con experiencia tiene o logra. Tenía buenas cualidades en el evangelismo, pero cuando yo llegué a la gracia y conocí a mi pastor, un día le dije a mi pastor: yo quiero predicar de esta manera, y él me dijo: tú tienes que conocer el fundamento correcto. Y yo me di cuenta que todo lo que yo sabía, que todo lo que yo conocía, que en sí tenía buenas intenciones, parecía bueno,
pero que nada tenía que ver con la gracia de Dios y con el fundamento que es Cristo. Pablo dice fundamento, base sólida, y que si no tenemos esa base sólida que es Cristo en nuestra vida y el fundamento correcto, no podemos edificar nada en nuestra vida. No podemos edificar ni un ministerio, ni nada que nosotros queramos agregar o poner a nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo. Llámelo como usted más le convenga por su idioma. Nosotros no podemos hacer nada para crecer más. Dice que nosotros podemos crecer en el conocimiento de Cristo, pero solamente por medio de su gracia. Y gracia, los que conocemos la gracia, sabemos que la gracia no es algo de nosotros, sino que es un favor inmerecido, ¿sí? Cuando alguien se porta mal o hace algo mal o hace las cosas mal, enseguida nosotros decimos que no lo merece, ¿no? Que no lo merece. Así también éramos nosotros, así también somos nosotros, que no merecemos muchas cosas, pero por medio de su gracia, no por algo que nosotros podamos hacer para que la obra crezca más o para que todo parezca que avance más o que nosotros podamos hacer algo para que nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras ideas de hombre se realicen, ¿no? Porque estas cosas también hacen los políticos, ¿no? Hacen estrategias, hacen con medio de ideas y de dinero, establecen, ¿no? Cosas y las realizan, ¿no? Pero la fe nada tiene que ver con esto. La fe no necesita de tu conocimiento, no necesita de tus habilidades. La fe tiene que ver con creer correctamente en el fundamento correcto que es Cristo Jesús. Nosotros por muchos años estábamos equivocados. Nosotros íbamos a diferentes lugares y diferentes congresos, seminarios, hemos hecho campañas evangelistas. La otra vez lo dije, que mi mamá y mi hermano servían en campañas que se habían hecho aquí en la ciudad de Buenos Aires, muy importante. Yo estuve sirviendo por un largo tiempo en congresos donde venían predicadores internacionales de todos lugares, y nosotros nos tocaba la parte de servir a esas personas, pero cuando yo conocí la gracia, tuve que dejar todo lo que, como dice Pablo, para mí era ganancia, para mí era algo que podía ser más o ser mejor o tener cualidades, ¿no? Pero esto nada tiene que ver con Cristo, nada tiene que ver con agradarle a Dios. Nosotros nada podemos hacer para agradar a Dios o para parecer más bonito delante de Dios. Quizás me está escuchando personas que dicen: pastor, pero yo hago las cosas bien, me porto bien, no hago nada malo, no le hago mal a nadie. Sin embargo, yo veo personas que son bendecidas y hace poco que están en el Evangelio. Esto no es algo que nosotros podamos hacer, sino algo que por medio de Cristo Dios le da el favor a esa persona para que la persona avance en ciertas áreas de su vida para cumplir su ministerio, su propósito y su llamado. Recuerden que Pablo le dijo al joven Timoteo: cumple tu ministerio, como queriendo decir, cumple tu llamado, cumple el propósito de Dios, avanza, ¿no? Por medio de la gracia de Dios, ¿no? Y el conocimiento de Cristo, no el conocimiento nuestro o estrategias que nosotros podamos hacer para avanzar más o crecer más en el Señor. Escuche bien esto. Si nosotros le queremos agregar, ¿sí? Si nosotros le queremos agregar nuestro conocimiento, nuestras experiencias de años anteriores, o ideas de hombre, conocimiento humano, guerra espiritual,
sanidad interior, si nosotros le queremos agregar algo, o la ley de Moisés, si nosotros le queremos agregar algo a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo, como dijo Pablo, hacemos vana o anulamos el poder de la cruz de Cristo, ¿no? Y esto es lo que dijo Pablo, le dijo a los corintios, ¿no? Le dijo: yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría o con milagros o prodigios, sino que vine a predicarles del verdadero poder de Dios, que es el poder de la cruz de Cristo, ¿no? Y ahí es donde está todo el poder de Dios concentrado. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos obtener, escúcheme bien, todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia y apropiarnos de todo el favor de Dios, o que Dios tiene hace más de 2000 años para nosotros. Así que hace más de 2000 años tú ya eres bendecido, hace más de 2000 años ya tú eres sano, hace más de 2000 años, ay pastor, pero la verdad que yo no sabía. Hoy estamos en este tema que es desbloquear nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Nosotros aquí en la entrada del templo, en la entrada de este lugar, hay una botonera, un cuadradito en donde tú tienes que poner un password para poder entrar, porque hay sistema de alarma y cámaras y tú tienes que ingresar el password correcto para poder entrar. O sea que si nosotros no tenemos el password, no podemos entrar y acceder a los beneficios que hay dentro de este lugar. Y eso mismo es la gracia de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios correcta en nuestra vida, no podemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y todo nuestro ser no puede acceder a disfrutar de los beneficios de la cruz de Cristo. Nosotros podemos hacer las cosas bien o hacer las cosas con nuestra fuerza, trabajar 24 horas, estudiar de día, de noche, tener buenos contactos para que por medio de los contactos alguien te dé la llave para una radio, por medio de los contactos alguien te dé la llave para un taller, para abrir un templo, por medio de los contactos. Pero qué bueno que sería por medio de que, si Dios quiere que tú tengas esas cosas, para acceder a todos los beneficios, porque como dice el apóstol Pablo, esto es para que conforme a los que están dentro del propósito de Dios y fueron llamados, ¿no? Yo creo que, y siempre le digo a mi hija, que todo lo que Dios nos da es para cumplir el propósito, ¿no? Es para cumplir el llamado. Si Dios te da un buen celular, es para usarlo al máximo para las cosas de Dios. Si Dios te da un buen lugar, es para que uses ese lugar para hacer las cosas, las reuniones. Si Dios te da un buen auto, ¿no? Algunos dicen, yo he escuchado por años decir, personas que dicen, pastor, cuando tenga un buen auto lo voy a usar para servir a Dios. Resulta que tienen el buen auto, se van a pasear y nunca le sirven a Dios. Por eso yo creo que es muy importante que nosotros podamos servirle a Dios por medio del agradecimiento, no por medio de la obligación. Pero si nosotros nos acostumbramos a ser agradecidos con Dios, vamos a poder disfrutar, vamos a poder usar todo lo que tenemos para la obra de Dios, para el llamado de Dios, para cumplir el propósito y cumplir con el llamado, cumplir con el ministerio y disfrutar. Y para que no sea una carga servirle a Dios. Algunos dicen, ay pastor, otra vez domingo, tenemos que ir a la iglesia para servir a Dios. Ay pastor, hoy es el cumpleaños de la hermana Pancha. No, la verdad que no vamos a ir porque estamos muy cansados, ¿no? Todo depende de tu entendimiento, todo depende de tu mente, ¿no? La mente de Cristo nunca está bloqueada, la mente de Cristo nunca está cansada. Y otro tema que quiero entrar, la mente de Cristo nunca juzga, ¿sí? A mí me llegó un mensaje por medio del Messenger en el Facebook, en esta mañana, de una persona que usó, lógicamente, un perfil falso
en donde me mandaba dos cosas largas así, 2 hojas diciéndome versículos y cosas. Jamás dijo hola, cómo está y poder hablar, sino que él puso primeramente sus ideales, ¿no? Su filosofía de vida, de hombre, ¿no? Y me puso que como que yo estaba equivocado en lo que predicaba, ¿no? Según el punto de vista de él. Y me mandaba versículos diciendo que Jesús es el que juzga todas estas cosas. Y yo hoy hablaba a la mañana y con mi familia, y yo le decía, Jesús en ningún momento juzgó a nadie. Él, inclusive con esta mujer que cometió, la mujer adúltera que cometió ese error, cuando quisieron matarla, llegar al límite de matarla por medio de la ley, Jesús hizo una línea y dijo, no, yo no te juzgo, este es el límite, no podemos matar a alguien solamente porque por la ley, eso son cosas que las juzga Dios, ¿no? Y cuando Jesús tuvo esta actitud, es notorio de que Jesús en ningún momento juzgaba a nadie, ¿sí? En otra ocasión, ¿no? Que inclusive sanó al paralítico o al hombre que lo descendieron del techo, él le dijo, el problema no es físico, sino de pecado, pero le dijo, para que veas que el Hijo del Hombre tiene la potestad, el poder de perdonar los pecados, le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y lo sanó. Entonces vemos cómo actuaba la gracia, el poder de Dios en Jesús, y cómo Jesús no juzgaba las cosas que tienen que ser juzgadas por Dios. Entonces nosotros no estamos para contender con los hombres o con los ministros que hoy por hoy están por todos lados. Hay diferentes religiones, diferentes puntos de vista, pero en nosotros está el predicar el fundamento correcto, ¿no? Que es Cristo Jesús, que es la cabeza de todo, ¿no? Nosotros predicamos de la mente de Cristo. Cuando una persona tiene la mente de Cristo, no está mirando cómo se porta el otro, no está ocupándose en la vida del otro, sino que se preocupa por uno mismo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy predicando la palabra de Dios, está ocupado en sus cosas, ¿no? Y yo me río cuando veo estas cosas porque digo, estoy predicando el fundamento correcto, ¿no? Cuando uno se ocupa en la parte, lo vuelvo a decir, la parte espiritual de tu mente, no en la parte intelectual. En la parte intelectual nos ocupábamos cuando éramos niños, que íbamos a la escuela, nos ocupábamos, o nuestros padres, nuestra madre se ocupaba de nuestra educación, cómo nos teníamos que conducir en la vida, cómo nos teníamos que vestir, cómo teníamos que hablar. Esa es la parte de la educación, del intelecto. Pero ahora ya no somos niños, como dice Pablo, y ya que somos grandes, tenemos que ocuparnos nosotros de la parte espiritual, de la parte que es el espíritu de nuestra mente. Nosotros poder alinear nuestra mente al propósito de Dios. Y fíjate lo que dice en Romanos 12:2. Dice, vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer muchos planes, podemos tener buenas ideas, buenos proyectos, buenas metas, pero para que nosotros podamos comprobar, nosotros mismos podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Y quería compartir el Salmo 103, puedes ir al Salmo 103, ¿sí? Este salmo muy conocido, seguramente lo recuerdan todos, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores, ¿sí? Y misericordia, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Esta palabra de Dios es tremenda, ¿no? Dice, de modo que te rejuvenezcas, ¿no? De modo que, como dice Pablo, ¿no? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, la ley de Moisés pasó, tu pasado pasó. Hoy poder vivir tu presente en Cristo Jesús y actualizar tu mente, desbloquear tu mente por medio de la palabra de Dios. Y vamos a dar un ejemplo de lo que es un bloqueo espiritual en la mente del ser humano. Por ejemplo, algo que te pasó de niño, quizás te caíste de la bicicleta y dices, ahora la verdad que ya tengo 18 años, pero no me puedo subir a una bicicleta porque tengo miedo, tengo fobia, siento que me voy a caer, como cuando era niño. Alguien que fue estafado o estafada, ¿sí? Con dinero, con algo que le robaron, y dice, hoy por hoy, pastor, tengo dinero, pero no puedo hacer un emprendimiento porque tengo miedo y tengo toda la sensación de ser estafado o estafada nuevamente. Gente que no puede volver a creer en el amor porque dice, me fue mal, mi pareja me fue infiel y hoy por hoy me cuesta creer, confiar en alguien, poner mis expectativas en alguien y creer que esa persona me va a ser fiel. Estos son bloqueos que están en la mente de la persona y que por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra correcta, podemos desbloquear, ¿sí? Podemos actualizar nuestro entendimiento, ¿no? Para que Cristo entre dentro de nuestra mente y nosotros podamos renovar la mente por medio de la palabra de Dios y llegar al conocimiento de Cristo. Llegar al conocimiento de Cristo es conocer los beneficios del nuevo pacto de la gracia y salirnos de ese lado de nosotros decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo con nuestra mente, la mente del ser humano dice, ¿cómo lo voy a hacer? Acomodo esto, lo otro, pongo la tarjeta acá, saco tal cosa, acomoda todo conforme a su voluntad, ¿sí? Pero la gracia de Dios es conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Él y no la nuestra, y no lo que nosotros podemos hacer. Ve que es diferente, ¿no? Nosotros podemos llenar la iglesia mintiéndole a la gente y diciendo, bueno, acá regalamos un electrodoméstico por mes si usted se congrega aquí. Y viene la gente así, brum, ¿no? O enseñar paso a paso la gracia de Dios, ¿no? Esto es creer, es por medio de creer correctamente en el fundamento correcto, ¿no? Dice que Pablo se ocupaba de enseñar la palabra de Dios. Jesús también se ocupó de sus discípulos por 3 años enseñándole paso a paso la palabra de Dios, ¿no? Cómo funciona la palabra de Dios. Y esto es para que nuestra mente salga de esos lugares donde está bloqueado, paralizado. Gente que hoy por hoy sufre de fobia, sufre de miedo, de estrés, sufre de ansiedad, de depresión, sufre, esos son lugares espirituales. Sufre de estos bloqueos mentales, ¿no? Sufren de esas enfermedades que no pueden salir, de fobias, ¿no? No pueden salir, no pueden subir a un ascensor porque tienen miedo, ¿no? No pueden salir a la calle porque tienen miedo que le roben. Tienen que vivir en un lugar que haya un escuadrón de seguridad para sentirse seguros, ¿no? Hay un cantante muy famoso, Juan Luis Guerra, que dice, él había ganado un Grammy, tenía mucho éxito, pero él tenía miedo, no tenía paz. Él pensaba que se iba a quedar sin dinero. Él pensaba que todo el tiempo tenía que estar escalando o hacer algo más para poder generar dinero, para él no volver a ser pobre. Tenía miedo que le roben, tenía miedo que lo secuestren, que le hagan algo. Y ya teniendo un Grammy había pasado a ser muy famoso. Y dice que él no tenía problemas económicos, pero tenía problemas de paz.
no tenía paz. Y un músico de él le presentó a Cristo, le presentó el amor de Cristo. Y dice que por medio de esta palabra que le dio su músico, un músico de él, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí se desbloqueó la mente de este hombre y pudo entender que tenía que poner toda su confianza en aquel que es dueño de todas las cosas. Así que, amigos, bendecidos con toda bendición. Espero que te haya gustado esta enseñanza. Podés comunicarte con nosotros para saber desde qué lugar nos estás mirando. Y estamos con esta serie que se llama La mente de Cristo, ¿no? Y cómo nosotros podemos renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Yo creo que si nosotros aprendemos a desbloquear nuestra mente, si nosotros aprendemos a renovar nuestra mente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que no están separados, que está todo junto, todo nuestro ser, así como somos uno con Dios, somos renovados por medio de la palabra de Dios. Dios nos dejó este manual, esta palabra, ¿no? Que es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz justamente para nosotros poder acceder a ese password, ¿no? Que puede desbloquear todo lugar que nos hayamos metido o que nos hayan metido en lugares en donde nosotros nos cuesta salir de esas áreas de seguridad, ¿no? Que algunos le dicen el confort, ¿no? Están en el confort, ¿no? Quizás lo que Pablo quería decir, no conformes, es quedarte en el confort, ¿no? De este siglo. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra, esta enseñanza de gracia, de justicia y de salvación. Y queremos decirte que Dios no te juzga, Dios no te condena, Cristo no está para condenarte, para juzgarte, Cristo está para darte vida y vida en abundancia. Bendecidos con toda bendición, te saluda el pastor Javier desde la ciudad de Burlingame, provincia de Buenos Aires. Bye bye.